correlado con la nutrición, ¿no es cierto? ¿Cuál es la consecuencia de ese niño que no tiene una lactancia materna, no tiene una buena alimentación complementaria? La consecuencia de un mal manejo nutricional en los niños va a ser precisamente desencadenar un estado de desnutrición, ¿no es cierto? Entonces, como etapa final, diríamos, por una mala adaptación de lo que ha sido la alimentación en ese niño. Entonces, en la clase de hoy estamos hablando como desnutrición. Cuando hablamos del concepto, ¿qué es la nutrición? ¿Qué consideramos como nutrición? ¿Qué comemos? La nutrición es el buen estado del niño que establece un buen crecimiento y desarrollo. ¿Por qué? Porque ese niño ha recibido los nutrientes suficientes. Y si hablamos de suficientes, nos vamos en qué. Cuando hablamos de alimentos suficientes, ¿qué quiere decir? Que hemos cubierto el requerimiento kilocalórico. Entonces, la suficiencia se marca con la cantidad de kilocalorías que hemos dado a ese niño para lograr ese objetivo que buscamos, ¿no es cierto? El crecimiento y desarrollo. Y al mismo tiempo estamos condicionadas. Si estamos hablando de una, primero como cumplimiento del requerimiento básico, cumplir las kilocalorías que un niño tiene que recibir como componente básico para cubrir las tres necesidades. ¿En cómo se distribuye el componente kilocalórico? Dijimos, la necesidad, hemos dicho como promedio vamos a considerar 100 kilocalorías, ¿no es cierto? Y esas 100 kilocalorías me van a garantizar que ese niño tenga la oportunidad de un buen crecimiento y desarrollo, ¿no es cierto? Y esas 100 kilocalorías, ¿cómo la distribuimos en ese organismo del niño? Hemos dicho, ¿no?, que el 50% va a cubrir las necesidades metabólicas, 30% va a determinarse a lo que es el crecimiento del niño y el 20% a cumplir las necesidades de desgaste en base a actividad fisiológica o actividad diaria del niño, ¿no es cierto? Entonces, eso me permite lograr. Pero no solamente hemos dicho que la condición es cumplir el requerimiento kilocalórico. La otra condición para determinar un buen crecimiento y desarrollo es que esa alimentación sea variada. Entonces, si estamos hablando de suficiente, el concepto suficiente en los niños está determinado en que le vamos a dar el número suficiente de kilocalorías para lograr un buen crecimiento, ¿no es cierto? Hablamos de equilibrada. ¿Cuáles son los tres alimentos básicos que tiene que tener una dieta equilibrada? Proteínas, carbohidratos y lo que son las vitaminas, ¿no es cierto?, que está basada en lo que son las verduras y las frutas. Entonces ahí hablamos de dieta equilibrada. Y combinada es en proporciones establecidas. Hemos hablado de que las proteínas van a tener un porcentaje, el 20%, ¿no es cierto? Los carbohidratos van a tener un 30% y lo que son frutas, vitaminas, verduras van a tener 50%. Entonces, los tres conceptos me van a llevar a un buen estado nutricional con el objetivo de lograr un buen crecimiento, principalmente en el niño, ¿verdad? Cuando hablamos del otro, que es tema de hoy, que es la desnutrición, ¿creen que la desnutrición es una enfermedad? Una enfermedad, recuerden que tiene una etiología, tiene una clínica específica, ¿cierto? La desnutrición es algo definido que me va a llevar a la desnutrición, o es la consecuencia de diversidad de factores que van a llevar a un estado de desnutrición. Entonces no podemos hablar de enfermedad. Hablamos de un estado patológico, y este estado patológico está condicionado que como base, como estamos hablando de nutrición, en base a la cantidad y los tres componentes nutricionales para garantizar ese crecimiento. Entonces, si estamos hablando de desnutrición, consideramos un estado patológico debido a la deficiencia de los alimentos para que esos órganos y sistemas tengan un buen crecimiento y un buen tamaño, buen desarrollo. Eso que me dice, tenemos tres etapas de definir el tipo de desnutrición. Hablamos de un estado agudo. ¿Qué es lo primero que el niño va a establecer si es que empieza a desnutrirse? ¿Qué es lo primero que pasa con un organismo que no recibe la cantidad suficiente de kilocalorías? Entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar? Va a empezar a adelgazar, ¿cierto? Por lo tanto, va a perder peso. Y a eso lo vamos a llamar la desnutrición aguda. Por lo tanto, la desnutrición aguda está basada en el peso. Cuando estamos hablando de la cronicidad, es aquel niño que no ha recibido la cantidad suficiente de nutrientes, pero que ha impactado no en el peso, que si bien impacta en el peso, pero secundariamente, ¿cuál es la base de diagnóstico de una desnutrición crónica? Que ese niño no crece la talla. Entonces, la definición de una desnutrición aguda nos vamos a la deficiencia de peso, la cronicidad nos vamos a la deficiencia de talla, y obviamente va a haber combinación de ambos, tenemos la forma mixta. ¿Cuál es la condición si damos a un niño una insuficiente cantidad de nutrientes? ¿Qué es lo que va a pasar con ese organismo?
¿Cuál va a ser la consecuencia? Cuando la alimentación es insuficiente, el aporte insuficiente. Esa desnutrición me va a llevar a la alteración también del sistema digestivo, porque la primera alteración que se va a dar en el sistema digestivo, en la desnutrición, hay aplanamiento de vellosidades. Por lo tanto, por esa condición no va a poder utilizar los alimentos que le estamos dando. Entonces, la segunda condición, va a haber una inadecuada absorción. Y en algún momento, si es que consideramos en los niños, por ejemplo, que está asociado a diarreas, a vómitos, que dice que están perdiendo anormalmente lo poco que le estamos dando. Entonces, las tres condiciones básicas para que se alteren los órganos y sistemas es que le damos poca comida, no hay una buena absorción, además podemos condicionar a pérdidas excesivas como patologías prevalentes de la infancia. Si condicionamos esto, que me va a llevar a una desnutrición, ¿cuáles son los tres fenómenos que se van a desarrollar? Si le damos a un organismo poca comida, poca kilocaloría, ¿a qué vamos a llevar? ¿Qué pasa con ese organismo? Crece adecuadamente, desarrolla sus órganos adecuadamente, se acostumbra a vivir con lo poco que le estamos dando. ¿Qué significa eso? Que no tiene un crecimiento en órganos, en sistemas y en talla en el niño, lo que va a condicionar un estado de atrofia. Entonces, el primer factor que va a intervenir por la insuficiente cobertura de calorías, vamos a decir, es que ese niño no va a crecer, sus órganos van a quedarse chiquititos, ¿no? Entonces todo su sistema se va a atrofiar. Y si un organismo se está atrofiando, ¿va a funcionar adecuadamente? Entonces esta atrofia va a condicionar a una hipofunción orgánica y finalmente ese organismo se va a empezar a descompensar y vamos a hablar de la dilución en todos los espacios, ¿no es cierto? Entonces los tres fenómenos que vamos a conseguir son atrofia, hipofunción y dilución. Cuando ya estamos hablando del otro, o sea, la OMS dice no solamente se preocupe por la desnutrición, también actualmente se considera un estado patológico la sobrealimentación. Entonces, dentro del concepto del diagnóstico nutricional en pediatría, nunca vamos a considerar solamente la desnutrición, sino también la sobrenutrición, que eso es tema de la doctora Maya, la obesidad, todo eso, ¿no? Pero sí es importante considerar que la sobrealimentación decide que le hemos dado exceso. ¿Se acuerdan que dijimos si vamos a dar una alimentación y no consideramos que tenga límite de satisfacción nutricional, lo vamos a sobrealimentar ese niño? Entonces, ese exceso de alimentos que le va a dar, se establece también un estado patológico, pero dentro de la condición de cuánto lo engordamos, vamos a poder definir los tres estados de sobrealimentación. Cuando ese niño empieza a engordar un poquito más de lo normal, vamos a decir que está sobrealimentado. Entonces hablamos de una nutrición superior simplemente. Cuando ya se va a verificar que ese niño está saliendo del rango de normalidad, vamos a decir que ese niño está con sobrepeso. Y cuando ya perdió todo el control y tiene un engorde excesivo, vamos a entrar en lo que es obesidad. Entonces, no solamente cuando hablamos de nutrición, hablamos de la desnutrición, sino también de la sobrenutrición con los tres diagnósticos diferenciales, ¿sí? Y la imagen que vamos a guardar en la desnutrición, vamos a ver de las formas graves, ¿no es cierto? Este niño parece no desnutrido porque parece gordito, barrigoncito, pero sin embargo es un desnutrido grave, es un kwashiorkor. Cuando hablamos de ese niño piel y hueso, es un desnutrido crónico. Hablamos de la clínica marasmática, es que si bien clínicamente se va a poder diferenciar los dos estados nutricionales graves, como un kwashiorkor y un marasmo, entonces clínicamente los podemos diferenciar, pero hemos dicho, la OMS no solamente se preocupa por la desnutrición, también por la obesidad, ¿no es cierto? Son los estados patológicos bien diferenciados. Cuando ya estamos hablando de que la OMS, ¿qué dice cuando habla de la desnutrición? Hablamos ahora de la deficiencia de peso, hablamos de la deficiencia de talla, ¿no es cierto? Entonces la OMS, ¿qué es lo que dice? Consideren que si un niño no está engordando adecuadamente y la relación de edad-peso va a ser un desnutrido agudo. Y cuando empieza a perder peso el niño, ¿será que está enfermito o está relacionada con la poca cantidad de alimentación? Pero lo agudo y lo no grave, vamos a decir, es la desnutrición aguda, porque es fácilmente de recuperar cuando adecuamos una dieta con un poquito de incremento en kilocalorías, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos preocupa? Y lo que no se puede revertir fácilmente es la talla, ¿no es cierto? Entonces, toda vez que un niño tenga una talla baja en relación a la edad, vamos a considerar la desnutrición crónica. ¿Y por qué se da la talla baja? Porque le faltó comida por mucho tiempo. Por lo tanto, ahí estamos relacionando a ¿qué? A una desnutrición prolongada, crónica, falta de crecimiento, y eso está relacionado con la pobreza.
y en algún momento siempre vamos a relacionar, ¿y cuánto mide? Mismo siendo chiquitito el niño, vamos a ver cuánto está pesando en relación a su edad. Entonces estamos hablando ya de la desnutrición global, donde va a impactar el peso, midiendo la talla, ese peso y talla van a estar disminuidas. Entonces ahí hay el impacto de peso y talla, lo que significa que la suma de la pobreza y de enfermedades asociadas. Entonces los tres tipos que vamos a determinar es la aguda, la crónica y la global, ¿no es cierto? Donde la aguda es edad, peso, la crónica es edad, talla, y la global es la talla y el peso del niño para determinar qué es globalidad, ¿no es cierto? Y como la OMS nos dice, tenemos que tener instrumentos para determinar el diagnóstico nutricional, entonces dice, establece las famosas tablas, y seguramente en práctica ustedes han visto, ¿no es cierto? Incluso el carnet de salud infantil ya viene con estas tablas, ¿no es cierto? Donde diferencia lo que es rosado para la niña, lo que es celeste para el varón. Y nos determina precisamente lo que es desnutrición aguda y lo que es desnutrición crónica. Cuando hablamos de desnutrición aguda, estamos hablando peso para la edad, y si se fijan acá tenemos líneas en diferentes colores, ¿no es cierto? Y la OMS dice, hay que relacionar con las desviaciones estándar, en donde nos dicen, si tiene una línea negra, si ese niño llega el peso para la edad a la línea verde, estamos hablando de que es un niño que tiene peso adecuado para su edad. Cuando ese niño me va a tocar la línea amarilla, que es menos una de desviación, está empezando una desnutrición leve o de primer grado. Cuando va a llegar a la línea roja, si está menos 2 de desviación, entonces ya consideramos una desnutrición moderada. Y si su puntaje va a dar a la línea negra, vamos a decir que está con menos 3 de desviación, por lo tanto es una desnutrición grave. Entonces, las desviaciones en base a agudez, vamos a hablar de menos 1, menos 2, menos 3, como leve, moderada y grave. Vamos también, esto seguramente con la doctora Maya van a ver, y así como decimos que es menos la desnutrición, también en el punteo que vamos a dar de las tablas, también podemos hablar de nutrición superior. Ya hemos hablado de nutrición superior, sobrepeso y obesidad, y está marcada con las mismas desviaciones, pero con la sigla más. Entonces, si tenemos más 1, que también tiene el mismo color naranja, ya que significa algo de riesgo, está con nutrición superior. Más 2 está con sobrepeso, que ya es rojo, y más 3 es negra, que es obesidad. Entonces, todas las tablas están viendo actualmente con lo que es más y lo que es menos. Línea rosada o cuadro rosado, niña, y varón, que es el mismo estándar en los varoncitos, ¿no es cierto? Pero tenemos también talla para la edad, donde aquí ya no me va a hablar de menos 1, menos 2, directamente salta menos 2, donde menos 2 va a significar talla baja, y menos 3, que significa ya el color negro, va a determinar una talla muy baja. Entonces, lo grave será la desnutrición crónica o la desnutrición aguda. ¿Cuál tiene más riesgo para el niño? Crónico. La talla siempre va a ser más riesgo y más difícil de revertir. Entonces ahí nuevamente hablamos de rosado y hablamos de azul, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya estamos hablando de la desnutrición, hemos dicho, no es una enfermedad, es un estado patológico, ¿no es cierto? Y ese estado patológico afecta a que a un órgano solamente, o tendrá una afección multisistémica. Todo el organismo se tiene que adaptar, empezando desde el cerebro y todos los órganos de los sistemas. Entonces decimos que es multisistémico. Y hemos dicho, ¿no? A ver, ¿por qué un niño va a desarrollar desnutrición? La primera condición, falta de comida, deficiencia en la comida. Por lo tanto, todo niño desnutrido que es dependiente de una ingesta insuficiente de alimentos, vamos a decir que tiene una causa primaria. Pero si es un niño que la mamá me dice, cada vez se enferma diarrea, cada vez está con vómitos, cada vez se tiene esta patología, ¿qué significa? Que las patologías también lo van a llevar a un estado de desnutrición por mala utilización de los alimentos. Pero esa no es causa directa, no es una causa determinante de la alimentación, sino directamente de algún factor patológico que el niño tiene que lo está llevando también a desnutrición, lo que significa causa secundaria. Algo que debemos recordar es que cuando hablamos de diagnóstico en pediatría, que si bien hemos dicho que se va a dar un diagnóstico patológico, un diagnóstico inmunológico con vacunas, pero es obligatorio dar el diagnóstico nutricional, ¿no es cierto? Y actualmente, ¿qué se está relacionando? A utilizar la desnutrición aguda, si nosotros disponemos de tablas, a utilizar la desnutrición crónica, también utilizando tablas, o la desnutrición global. Por lo tanto, actualmente la tendencia es diagnosticar con el parámetro de globalidad, donde relacionamos el peso y la talla, sin dejar de definir si ese niño está con bajo peso o baja talla, ¿sí? Pero ese diagnóstico es importante, ¿hasta qué edad?
el diagnóstico, los 3 diagnósticos es hasta los 15 años, ¿no es cierto? El niño tiene los 3 diagnósticos, porque es edad pediátrica. Pero ¿cuál es la edad más importante para poder controlar la nutrición? 5 años. ¿Por qué creen que los carnets de salud infantil solo se miden hasta los 5 años? Hasta los 4 años 11 meses. Tanto en las libretas como los carnets. ¿Por qué creen que es eso? Porque el marcador de diagnóstico hasta los 5 años me permite diagnosticar y me permite revertir ese estado nutricional. O sea, si es un niño mismo que sea con una desnutrición aguda o una desnutrición crónica, antes de los 5 años me va a permitir revertir y volver a la normalidad con una alimentación adecuada o controlando los factores patológicos que ese niño está teniendo, ¿no es cierto? Entonces nos permite corregir. Si diagnosticamos a un niño después de los 5 años, que es chiquitito y que es flaquito y no hemos logrado revertir porque no se ha hecho el tratamiento para revertir la desnutrición, ¿qué consecuencia tenemos? Que todo ya se atrofió. Ya no hay, por más que le den la mejor alimentación, no van a revertir el componente atrófico del organismo. Por lo tanto, se dice como regla general, es que si afecta al menor de 5 años, tenemos la obligación de revertir hasta los 5 años, porque después ya va a ser tarde, ¿no es cierto? Ya el componente atrófico ya marcó la vida de ese niño. Entonces ahí decimos, ¿no es cierto? Si estamos considerando como la mayor causa de desnutrición el déficit nutricional, como causa primaria, vamos a decir, ¿qué es lo que hace ese organismo cuando le damos poco alimento, poco nivel kilocalórico? Lo estamos manteniendo vivo, pero no hay ese 30% para mantenerlo con esa opción de crecimiento y desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Todo niño va a empezar a entrar en autoconsumo, ¿no es cierto? Porque él tiene que disponer de energía para mantener ese organismo en buenas condiciones. Entonces, la primera etapa de compensación, si es que quieren, va a ser que va a empezar a consumir su grasa e incluso la masa corporal, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí va la interrogante, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante intervenir antes de que se vaya a dar el componente atrófico? ¿Para qué? Para que ese niño tenga condiciones de mejor crecimiento y mejor desarrollo, ¿no es cierto? Por lo tanto, si nosotros no controlamos hasta este momento y no determinamos los factores intervinientes, va a ser progresivo ese cuadro. Y el primer parámetro que vamos a tener es que ese cerebro se va a atrofiar, el corazón va a ser más chiquito, todos los órganos van a ser atrofiados. Entonces, no podemos permitir, decimos, que ese organismo entre en componente atrófico, por eso se habla de la reversión, ¿cierto? Si es que este niño empieza a atrofiarse, igual va a necesitarlo, está atrofiándose porque no tiene lo suficiente para tener un buen crecimiento, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a seguir el componente de degeneración, pérdida de proteína corporal. Finalmente, si marca su atrofia y ya no tiene disponibilidad energética, disponibilidad de proteínas, ¿qué va a condicionar? Va a condicionar a que empiezan a deteriorarse todas las funciones corporales, deja de funcionar o funcionan parcialmente y la descompensación total va a ser la hemodilución, ¿no es cierto? Es un ciclo progresivo y en todo momento nos dice intervengan, porque eso puede ser reversible, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa si nosotros dejamos que ese cuadro clínico progrese? No ponemos un alto para revertir el mejoramiento de su estado nutricional, vamos a tener condiciones que van a determinar riesgo. Entonces, cuando estamos con un diagnóstico de un niño desnutrido, ¿qué tenemos que investigar? Que van a ser causas de desnutrición, ¿no es cierto? La primera causa va a ser que no le den leche materna o que le suspendan precozmente. ¿Por qué? Porque una vez que suspende la leche materna, si alguien tiene hijitos que han recibido leche materna, ¿recibe ese niño otras leches? Difícil, ¿no es cierto? O sea, no acepta si es que desde el inicio le hemos dado otras leches, entonces directamente hay rechazo de la leche materna. Si la mamá le da, ¿qué hábito tenemos en nuestro medio del tipo de alimentación en los lactantitos? ¿Qué le dan prioritariamente? Puede ser por factores económicos, puede ser por cultura. Las famosas sopitas, ¿no es cierto? ¿Qué mamá no le da sopa, que es agua con sal? ¿Qué mamá no le da con papilla de papa, carbohidrato? ¿Qué mamá no le da papilla de fideos? Le dan cantidad suficiente de carne. Sabemos que el huevo no podemos dar cuando es el niño pequeño. Después le daremos un huevo cada semana, le daremos pedacitos de carne que son insuficientes en el componente proteico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que esa alimentación deficiente ya me va a relacionar con posibilidad de desnutrición. En nuestro medio, ¿cuántas veces en el año un niño se puede enfermar con diarrea si tenemos condiciones que establecen esa posibilidad? Se dice que los niños pueden enfermarse 3 veces al año con diarrea.
como patología prevalente. Lo mismo con infecciones respiratorias, eso condiciona a que su sistema inmunológico no sea adecuado, ¿no es cierto? Entonces nuevamente condiciona a que ese niño tenga desnutrición. ¿Cuál de los niños no tiene parásitos? Niño que está comiendo galletas, se le cae al piso, se mete a la boquita. ¿Qué significa? Riesgo de parasitosis. Por eso el sistema público que determina que a partir del año tenemos que desparasitar 2 veces al año para disminuir este riesgo de desnutrición. Entonces, pero las diarreas y los parásitos van a ser responsables también de la desnutrición. Tenemos un medio con economía insuficiente. Los padres piensan que al darles sopa van a ser suficientes los alimentos y no es verdad, no tenemos ese concepto de una alimentación equilibrada ni balanceada y finalmente en el área rural principalmente vamos a tener uso de agua de acequias, de riego, no hay pozos, no hay agua que le condicione a ese niño a evitar parásitos y evitar diarrea, ¿cierto? Entonces el saneamiento básico que tenemos en el área rural principalmente va a condicionar la desnutrición. Y cuando ya hablamos de qué tipos de desnutrición vamos a considerar, hemos dicho, ¿no? Tenemos que tener una etiología, ¿no es cierto? Hemos hablado de causas primarias, causas secundarias. Hemos considerado grados de primero, segundo y tercer grado. Hemos considerado tiempo, clasificación por tiempo de evolución, las agudas, las crónicas. Y finalmente por clínica hemos dicho puede ser marasmo, kwashiorkor, ¿no es cierto? Ya tenemos bien definido lo que es una clasificación de la desnutrición. Y si vamos analizando cada uno de ellos, decimos, la mayor probabilidad en nuestro medio para que desarrolle un niño de desnutrición siempre va a ser causa primaria, una deficiencia en la alimentación. Entonces decimos, la insuficiencia alimentaria se considera causa exógena, porque no le dan comida y no le dan aportes kilocalóricos suficientes. Por lo tanto, la primera causa de desnutrición en nuestro medio siempre va a ser la primaria, deficiencia de nutrición. La segunda causa va a ser la secundaria. Algo está pasando con ese niño. Si estamos hablando de alteraciones en la absorción, por ejemplo, o aumento de pérdidas, ¿qué condiciones? Se sabe que la segunda causa de morbilidad en nuestro medio son las diarreas. Y las diarreas, de hecho, van a condicionar a una lesión del epitelio intestinal, lo que condiciona a su vez a aplanar vellosidades y no a condicionar una buena absorción. Entonces las diarreas van a llevar a pérdidas excesivas. Y cuando hablamos de aumento de gasto, ¿cuáles son las patologías que en su momento pueden estar relacionadas con tener un metabolismo acelerado y que lo que le damos, que en cantidad puede ser suficiente, pero su metabolismo está tan acelerado que le significa insuficiente? ¿Cuál es la patología? Las patologías van a estar, todo lo que es enfermedad me van a condicionar esto, ¿no? Una mala absorción o aumento de pérdidas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la patología que está relacionada con un metabolismo acelerado? Hipertiroidismo, ¿no es cierto? Un metabolismo acelerado y el niño va a ser siempre flaquito porque lo que le damos va a ser insuficiente. Y al mismo tiempo si decimos, si yo no dispongo de las tablas que la OMS nos da porque en algún lugar no vamos a tener esas tablas disponibles. Hay un autor que me dice, lo que hay que revertir primero antes que llegue a una cronicidad es la ganancia de peso, ¿no es cierto? Y el autor Gómez es el que establece la desnutrición en base a déficit de peso, la desnutrición leve, moderada y grave. Ya hemos dicho, ¿no?, que por tiempo de evolución la aguda es la que va a tener peso inadecuado en relación a su edad. La crónica va a tener una talla insuficiente en relación a la edad. Y los trastornos adaptativos, cuando van a establecerse que ese organismo tiene que aprender a vivir con esa mala alimentación, considerando si es una deficiencia de proteínas, por ejemplo, ese niño va a tener condiciones de desnutrición grave. Si ese niño tiene insuficiencia en alimentación, va a tener condiciones de desnutrición, y estamos hablando de las dos formas clínicas de la desnutrición que se considera como el marasmo y el kwashiorkor, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de que ese organismo, como la primera causa es la causa de insuficiencia alimentaria, entonces, ¿qué pasa con un organismo que le damos poquita energía, poquito alimento? Hemos dicho, componente, primero autoconsumo. Y si no llega a disponer de esa energía, ¿qué es lo que va a empezar? A componer el estado de atrofia, ¿no es cierto? Y cuando se está atrofiando, pues todo el sistema se va a variar en lo que significa funciones y alteraciones que se va a dar. Por lo tanto, ¿qué trastornos se van a dar cuando ya se está estableciendo la desnutrición en el niño? Vamos a hablar de un sistema digestivo, un sistema nervioso, un sistema inmunológico, un sistema hemático y un sistema muscular, ¿cierto? Recuerden siempre que la desnutrición va a llevar a una condición, adaptarse a la cantidad de nutrientes y a la cantidad de kilocalorías para mantenerse vivo.
y para mantenerse vivo en caso de deficiencia adapta con el componente atrofia y esto me lleva a una hipofunción, ¿cierto? Como trastorno general. Cuando ese niño se está empezando a desnutrir, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando hablamos de la desnutrición, ¿cuál es el organismo que me va a garantizar una buena absorción y una buena utilización, vamos a decir, de todo lo que significan nutrientes? Es el sistema digestivo, ¿no es cierto? Entonces, el problema es que cuando estamos hablando de desnutrición, se altera primero el sistema digestivo, lo que le va a apoyar a este cuadro clínico a que no se utiliza adecuadamente. Si estamos considerando cuál es la barrera de defensa del sistema digestivo para que no ingresen bacterias, para que no haya diarrea, para que no ingresen parásitos, para que no haya diarrea. ¿Cuál es la barrera de defensa que tiene el sistema digestivo para evitar el ingreso de agentes infecciosos? El ácido clorhídrico, el pH, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa con el desnutrido? Empieza a bajar el pH, o sea, no hay producción de ácido clorhídrico, por lo tanto, la característica de ese sistema digestivo va a establecer primero hipocloridria. ¿Qué está condicionando con esa hipocloridria? Que pues hagan su fiesta los parásitos, las bacterias para dar los cuadros diarreicos, ¿no es cierto? Cuando consideramos ya la alteración principal de cómo se absorbe los alimentos y a qué nivel en un sistema digestivo, ¿dónde se producen las enzimas digestivas? En el duodeno, ¿no es cierto? Todas las enzimas digestivas, si hablamos de los niños que reciben solamente leche, va a producir en las microvellosidades la lactasa. Y en el mismo duodeno van a producir todas las enzimas digestivas. O sea, el duodeno produce enzimas digestivas para que cuando esos alimentos ingresen, sean utilizados a través de la absorción, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa con el duodeno? Se empiezan a aplanar las vellosidades. Este aplanamiento de vellosidades, ¿qué nos va a condicionar? De que haya de hecho deficiencia enzimática. Por lo tanto, se va a alterar los trastornos digestivos porque no se van a absorber. Por eso, niños, cuando están con desnutrición, les dije, ¿no? Cuando llevamos las fórmulas que dijimos, por el aplanamiento de vellosidades y la deficiencia enzimática, cuando vamos a introducir leche en un desnutrido, tenemos que utilizar leches diluidas porque ese niño no va a tener enzimas, principalmente si hablamos de la leche, deficiencia de lactasa, y si es que lo doy leche entera, ¿qué va a producir? Una diarrea. ¿Qué tipo de diarrea? Osmótica, por la deficiencia enzimática. Entonces, estos niños van a tener tendencia a desarrollar una diarrea osmótica, ¿no es cierto? De hecho, hemos dicho que va a haber sobrecrecimiento bacteriano y parasitario. ¿Por qué? Porque la hipocloridria le va a condicionar a que ese niño no tenga el límite para parar esos agentes infecciosos. Esto le va a condicionar a ¿qué? A diarreas frecuentes. Y al mismo tiempo se establece que el movimiento intestinal va a ser lento. Por lo tanto, las bacterias hacen su fiesta. Entonces, la consecuencia no solamente de la alteración digestiva, sino también la consecuencia va a ser la sobreinfección de agentes infecciosos, que además de la deficiencia en la nutrición, de la utilización de alimentos, va a condicionar a que haya pérdidas anormales. Por lo tanto, estamos hablando de las diarreas, que son causa frecuente, para colaborar un poco más en el grado de desnutrición. Cuando hablamos del sistema inmunológico, hay un signo que lo caracteriza al desnutrido. ¿Cuál es el signo inmunológico que se le da al desnutrido? Es un inmunodeprimido como signo universal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de atrofia, todo su sistema de producción inmunológica va a disminuir. Entonces estamos hablando de que, primero, un niño tiene barreras naturales de defensa, ¿no es cierto? Si bien hemos dicho que en el sistema digestivo va a bloquear ese sistema porque va a disminuir el ácido clorhídrico, por lo tanto van a ingresar en agentes infecciosos. Si hablamos de infecciones, otras infecciones como la piel y mucosas, ¿qué pasa con esto? Entonces hablamos de que las barreras primarias, que es piel y mucosas, se van a alterar. ¿Quiénes son los responsables de producir mecanismos de defensa? Los órganos linfáticos empiezan a atrofiarse. El timo empieza a atrofiarse. Las reservas medulares empiezan a disminuir su producción. Por lo tanto, si tengo barreras naturales alteradas, sistema linfático alterado, timo y reservas medulares, ¿qué condiciona? A que ese niño no va a tener la posibilidad de desarrollar su propia inmunidad como mecanismo de defensa, lo que lo va a llevar a infecciones de todo tipo cuando estamos con una etapa de desnutrición. Por eso se lo llama, con su característica principal es la inmunodepresión. Entonces, es el niño inmunodeprimido. Y si es un inmunodeprimido, ¿a qué lo va a llevar? A las infecciones recurrentes en cualquiera de los órganos, porque no hay mecanismos de defensa que bloqueen esos procesos infecciosos. Cuando hablamos del sistema nervioso, ¿será que el cerebro se atrofia? También. O sea, el sistema nervioso central va a tener disminución en su crecimiento, atrofia.
Pero no solamente va a tener la condición de disminuir su volumen, sino también su funcionalidad va a empezar a ser alterada. Entonces estamos hablando de que se va a dar una desmielinización, por lo tanto, el cerebro chiquitito y sin funcionamiento, sin una conducción adecuada, me va a llevar a la probabilidad de que se disminuya la neurotransmisión. Por lo tanto, como las condiciones neurológicas están disminuidas, ese niño va a tener en el futuro menos condiciones intelectuales. O sea, menos desarrollo del sistema nervioso central en funcionamiento y en tamaño, ¿cierto? Finalmente, el futuro de ese niño, después de los 5 años, va a tener menor capacidad de coeficiente intelectual. Vean cómo repercute, ¿no es cierto? Cuando hablamos del sistema hemático, en el sistema hemático, ¿qué condiciona? Ese sistema medular también entra en componente de deficiencia en su producción, por lo tanto, van a disminuir todos los elementos hematológicos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, todo va a bajar, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando no solamente del componente hematológico, también si estamos hablando de los líquidos y electrolitos, va a haber disminución de todo lo que son electrolíticos que lo van a condicionar a mantener una buena osmolaridad. Por lo tanto, si estamos hablando de hay menos osmolaridad, donde hay intervención de la masa eritrocitaria, hay baja de hemoglobina, la consecuencia de ese desnutrido va a ser anemia. Entonces, ¿qué condiciona a que ese niño empiece a tener el componente, la dilución, que hemos dicho que es otro factor interviniente? Por lo tanto, su signo universal además se llama la disminución de la osmolaridad. Por lo tanto, tenemos dos signos que son patognomónicos: la inmunodepresión y la disminución de la osmolaridad. Por eso se lo llama niño hemodiluido, ¿no es cierto? Porque todos sus elementos disminuyen, los electrolitos disminuyen, por lo tanto van a llevar a una hemodilución generalizada, ¿cierto? En algún momento el organismo va a querer compensar baja masa eritrocitaria, baja nivel de hemoglobina. Sabemos que la hemoglobina es responsable del transporte del oxígeno. Entonces, ¿qué condiciona en un niño desnutrido? Un estado de hipoxia. El organismo, ¿qué es lo que establece? Nuevamente quiere entrar en un estado de compensación. Si ese niño ya ha marcado un estado de anemia por la baja hemoglobina y la baja masa eritrocitaria, ¿qué va a condicionar? El corazón empieza a bombear mucho más rápido. ¿Para qué? Para compensar ese estado de hipoxia general que tiene el niño, ¿no es cierto? Por lo tanto, inicialmente va a haber una taquicardia compensatoria. Pero si no mejoramos esa condición, ese corazoncito también se agota, ¿no es cierto? Entonces entra en un estado de descompensación, la frecuencia cardíaca disminuye, vamos a tener una bradicardia, vamos a tener un gasto cardíaco disminuido y finalmente va a marcar la hipotensión y la alteración en todo el sistema circulatorio. Finalmente, si estamos hablando del sistema muscular, hemos dicho, ¿no?, que el sistema muscular en algún momento tiene grasa. Hemos dicho que hay autoconsumo de proteínas y autoconsumo del tejido graso muscular. Por lo tanto, aquí la necesidad energética que en su momento ese niño desnutrido está marcando su estado de desnutrición, va a utilizar los músculos, va a utilizar su grasa. Entonces va a entrar en el marcador de autoconsumo. Y como ya no va a poder disponer de ese tejido graso y la generación de músculos, ese niño va a entrar en una atrofia muscular, donde no va a tener músculo y va a entrar en la condición de pirúes, ¿no es cierto? Finalmente el hígado, ¿qué es lo que pasa? El hígado no tiene condiciones de funcionamiento adecuado y teóricamente esa grasa que debía ser manejada adecuadamente la va a acumular en el hígado, va a haber una infiltración grasa importante, va a aumentar de tamaño y finalmente, ¿cuál es la fuente energética a nivel de hígado para disponer si el niño tiene un poquito de deficiencia inicialmente? El glucógeno hepático. Entonces no va a tener glucógeno hepático, la grasa se va a acumular en el hígado, no va a tener músculo, no va a tener grasa, todo eso se compensa por la deficiencia que va a condicionar una desnutrición. Hemos hablado del diagnóstico de globalidad que se hace a través de las tablas de la OMS, donde la desnutrición aguda está marcada en base a ¿qué? Cuando hablamos de una desnutrición leve, moderada y grave, en base a desviaciones estándar. -1 leve, -2 moderada y -3 grave. Pero para eso, ¿qué necesito? Necesito las tablas, ¿no es cierto? Porque mentalmente nunca voy a poder memorizar esa relación de peso-edad o edad-talla, ¿no es cierto? Entonces ahí un autor dice, si ustedes no disponen de las tablas de la OMS, por lo menos tengan por la relación de que ese niño está bajando de peso. Porque ¿qué es el primer signo cuando un niño está entrando en desnutrición? ¿Será la pérdida de peso o la pérdida de talla? Peso. Entonces, por eso es que el autor Gómez dice, primero diagnostiquen con el peso para que tomen una conducta para que no impacte posteriormente en lo que es la talla, ¿no es cierto? Y el autor Gómez,
¿Qué es lo que me dice? Me da fórmulas específicas, me diferencia las diferentes edades, me dice, hay una fórmula para calcular el peso ideal, o sea, el peso en relación a la edad, ¿no es cierto? Peso ideal, donde dice, todo niño de un mes, los menores de un año, desde un mes, ¿ya? Hasta el año de edad, me va a dar la fórmula edad en meses, por la constante 0,5 más 4,5 si es varón y 4 si es mujer. Pero si ese niño ha cumplido ya un año, hasta los 5 años, me establece otra fórmula. Me dice edad en años, pero aquí me añada meses. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir un niño de 1 año, 2 años, o 1 año y 6 meses, 1 año, 7 meses. Por eso se asocia la edad en años más los meses, ¿no es cierto? Me da una constante que es 2 y me determina la sumatoria, si es varoncito 8,5 y si es niña es 8. Pero si es un niño que tiene 6 años hasta los 10 años, me marca de la misma manera, ¿no es cierto? Edad en años más meses por la constante 3 más 3,5 si es varón y 3 si es mujer. Entonces, si estamos hablando de no disponibilidad de las tablas de la OMS, entonces tenemos la posibilidad del diagnóstico de Gómez para calcular. Primero nos permite un cálculo de peso ideal y después nos permite relacionar con lo que significa el peso actual. Entonces me establece otra fórmula donde me dice, ¿no? Peso actual del niño por 100. Esto vamos a dividir entre el peso ideal que nos ha permitido calcular en base a la edad y el resultado es menos 100. ¿Por qué resta de menos 100? Porque tengo que convertirlo a porcentaje. Entonces, el diagnóstico de las fórmulas de Gómez me determina la deficiencia de porcentaje de peso en relación a un peso ideal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me dice esto? Por ejemplo, si es un niño que pesa 10 kilos, ¿sí? Multiplico por 100.000 y su peso ideal fuera, digamos, 10, ¿no es cierto? Si yo divido me va a dar 0, menos 100 va a ser 0, ¿no es cierto? Eso me dice que no está desnutrido. Entonces, este proceso de cálculo tienen que ustedes aprender a hacer, ¿sí? Porque resulta, haremos una práctica porque podemos, o sea, cuando estemos hablando de los casos clínicos, tienen que saber la relación. Todos tienen celulares, ¿no es cierto? Vamos a hacer una práctica, por favor. Vamos a considerar de que vamos a determinar primero el peso ideal, que sea un niño de 8 meses, ¿sí? Ese niño de 8 meses tiene 8 kilos, vamos a suponer, ¿sí? Si estamos calculando el menor de un año, si tiene 8 meses por 0,5, ¿cuánto me da? 4. Más, si es varoncito, vamos a considerar más 4,5. ¿Cuánto me da? 8,5. 8,5. Y este niño está pesando 8. Entonces aquí voy a poner 8 por 100 serían 800, ¿no es cierto? Si divido entre 8,5, que es su peso ideal, ¿cuánto me da? 94. Voy a restar del 100, ¿cuánto me da? 6. 6, por lo tanto, menos 6. Si se fijan en sus celulares es menos 6. ¿No es cierto? Si es menos 6 me dice que es déficit de 6%. Y ahí Gómez establece, ¿no? Si es que en ese porcentaje me dice, si es de 0 a 9, lo voy a diagnosticar a ese niño como eutrófico. Si es un niño que va a tener de menos 10 a menos 24, es un desnutrido de primer grado. Si es un niño que va a tener de menos 25 a menos 39, es un desnutrido de segundo grado. Y si tengo menos de 40 o mayor, desnutrido de tercer grado. Hacemos otro ejercicio del niño de 1 año, por favor. Vamos a considerar que sea una niña que tiene 1 año 6 meses. ¿Ya? 1 año 6 meses. 1,6. Multiplicamos por 2 y sumamos 8. Y esta niña que tiene 1 año de 6 meses, vamos a suponer que tenga 9 kilos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me da el resultado? Aquí, 1,6 por 2 más 8, 11,2, muy bien, y está pesando 8 kilos esta niña, vamos a suponer. 8 por 100, 800, dividido entre 11,2. Ya. ¿Cuánto me da el resultado? ¿Cuánto? Menos 100. ¿A qué diagnóstico lo llevamos? Es un desnutrido de segundo grado porque está entre el 25 y 39, ¿no es cierto? Vamos a suponer que tengo un niño que tenga, por ejemplo, si tenemos un niño de 6 años, 9 meses. ¿No
es cierto? Y está pesando 20 kilos, vamos a suponer, ¿sí? Entonces, 6 años, 20 kilos. 6.9 vezes 6.9 por 3, 20,7. más 3.5 porque es varoncito, 24. Este niño está con 20 kilos. 20 por 100, 20 peso actual por 100, 2000 dividido entre 24. 24 ya. ¿Mm? No, pues 100 no puede ser. Pues. 2000 dividido por 24. Mas não deu 2000 como redondo. 2000, ¿por qué? Porque 20 por 100 A 2000. es 2000. Dividido por 24. 20 el peso actual de ese niño por 100 es 2000. Dividido entre el 24 que era su peso ideal. 43. Menos 100. ¿En qué diagnóstico lo llevamos? Primer grado. Entonces, si se fijan, solamente esa aplicación de estas fórmulas más esta fórmula me va a permitir hacer el diagnóstico y eso es obligatorio en los casos clínicos porque tienen que determinar el Menos diagnóstico. 6. Ele é menos 9 ou 9? Doutora, entre 6 seria o trófico, não? O de menos De 6. 0 a 9. 0 a 9, no es 6. De 0 No, Se me sale menos 6. menos 6. Qual Esse é o seria? trófico. É trófico. Porque de 0 a menos 9 es Ah, é 0 a menos 9. Eu pensei que era 0 a 9. Ya, porque esta práctica va obligadamente a cualquier diagnóstico Bueno, ya, vamos a empezar. Entonces, tienen que hacer práctica, chicos, porque este es el diagnóstico nutricional, porque el momento que tengan un caso clínico, no van a disponer de las tablas de la OMS. Entonces, ¿cómo van a diagnosticar? ¿Cómo? ¿No es cierto? Entonces, tenemos que saber manejar estas tablas. Então temos que escrever como Sí, segundo una. grado. Pero eso les voy a pasar, chicos, les voy a pasar. Depois pergunto. Menos 6 é o trófico. Entendi. Entonces, hemos visto, ¿no es cierto? ¿En qué momento vamos a decir que ese niño tiene una desnutrición grave? Cuando empiece a presentar clínica. Y la clasificación clínica de la desnutrición está en base a 2 diagnósticos. ¿Cuáles son? Marasmo. Kwashiorkor, el marasmo, ¿no es cierto? Marasmo crónico, Kwashiorkor agudo. Entonces, cuando ya hablamos de las características de estas desnutriciones, decimos, ¿no? La desnutrición crónica es aquel chiquito que es flaquito, piel y huesos, y el que no está creciendo, ¿no es cierto? Es el niño piel y hueso. ¿Qué se va a determinar? ¿Por qué se desarrolla el marasmo? Porque le faltó comida, porque está en base a la deficiencia, primero calórica y después como compensación le vamos a dar déficit de proteína, ¿no es cierto? ¿Qué va a significar? ¿En qué etapa puede presentarse este niño? Cuando no le den lactancia materna, o sea, es patología del lactante. Y cuando la mamá tenga alguna patología, sea una preeclampsia, sea una nefrópata, se haga un desprendimiento de placenta, cualquier patología gestacional va a condicionar a que ese bebé va a nacer desnutrido marasmático, lo vamos a llamar, el restringido del crecimiento intrauterino. Entonces, el marasmo está determinado por la condición de lactante y la vida intrauterina, ¿sí? Se la llama la desnutrición seca. ¿Por qué? Porque ese niño se va secando por falta de alimentos, ¿no es cierto? También se lo llama el niño emaciado. ¿Y cuál es el principal problema que se va a dar en el marasmático? Como le damos tan poca comida y no, primero compensó y después ya no tuvo con qué compensar, por eso empieza a adelgazar, por eso se dice que el tejido que más va a consumir es el tejido celular subcutáneo, que es al principio que lo va a mantener en buenas condiciones, pero después ya ni tejido celular subcutáneo va a tener, por eso hablamos de piel y hueso, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuándo empezamos a determinar que es un marasmático? Cuando haya perdido el 40% de déficit de peso. Entonces hablamos de un porcentaje, ¿sí? Causa básica, falta de comida, no hay otra condición. Y clínicamente, ¿cómo lo vamos a reconocer? Si es un niño que está flaquito, ¿qué es lo que van a saltar? Pues todo lo que es prominencias óseas, ¿no es cierto? Entonces, porque se consumió todo el panículo adiposo, ¿no es cierto? Y la pielcita, ¿cómo va a estar? La piel no se va a encoger, la piel va a ser una piel arrugada, desvitalizada, ¿no es cierto? Entonces hablamos de un color pálido, grisáceo. Cuando hablamos de la carita, porque la evaluación de un marasmático es el sentido cefalocaudal, evaluamos primero la carita. ¿Y qué vamos a ver en la carita? La prominencia de huesos malares, el hundimiento de los ojos, prominencia de la nariz y la piel que le va a sobrar de la carita le va a sobrar en
la zona submaxilar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver? Si vemos una nariz grande con sus pómulos bien salientes, con pliegues debajo del maxilar, ¿quiénes tienen eso? Los viejitos, ¿no es cierto? Entonces, por eso se lo llama la cara de viejo o facies volteriana, que también se lo llama, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esa cara característica. Decimos que este niño va a desarrollar anemia, pero si vamos a ver las conjuntivas y los labiositos van a estar rojitos. ¿Por qué? Porque hay una inflamación de las mucosas, se las va a ver eritematosas, y en todas las que vamos a ver fácilmente vamos a poder contar las costillitas porque va a presentar la prominencia de arcos costales. ¿En qué lugar del organismo tiene más grasa? Hablamos de la región glútea, ¿no es cierto? Entonces, esa región glútea, ¿qué va a significar? Que va a tener glúteos planos. Pero esa piel le va a sobrar. ¿Y dónde le sobra? Debajo de los glúteos, ¿no es cierto? Por esa condición se llama el signo del payaso. Entonces, si nos fijamos acá, aquí abajo hay puros pliegues, ¿no es cierto? Por ese pantalón suelto que tiene el payaso se le da ese nombre, el signo del payaso. Y en abdomen, ¿qué vemos? Que esa pared abdominal es tan delgada que si nosotros observamos el movimiento intestinal se va a poder visualizar a través externa, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de extremidades, ¿qué marcó? La hipertrofia total del sistema muscular está relacionado con hipotonía y vemos este niño, ¿no? Piel y hueso. El estado psíquico que cambia, cuando un niño está con hambre, ¿cómo se vuelve? Irritable, llorón, ¿no es cierto? Quiere comida. Y como no le dan comidita, ¿qué hace? Empieza a cambiar su estado de un estado de irritabilidad, que en su momento quiere comida. Después se acostumbra a no pedir nada, es un niño apático, es un niño que ni ganas de llorar tiene. Entonces hablamos de un llanto débil, monótono, totalmente apático, donde lo ponen sentado, se puede quedar 2 o 3 horas sin que se movilice por ese comportamiento psicológico principalmente, ¿no es cierto? Entonces, si vemos ese niño piel y hueso, ¿qué hacemos? Nunca nos vamos a agarrar de un niño que tenga una desnutrición grave. Para eso existen centros de renutrición. Si están llevando nutrición ahora, están visitando los centros, el CRIM, por ejemplo, del Hospital Viedma. Estamos hablando, no sé si el de Cerro Verde de la Albina Patiño está funcionando. ¿Ya está funcionando? Entonces, ahí van a ver los dos tipos, porque solamente se internan desnutridos graves. ¿Cuánto tiempo recuperan? Generalmente son 3 meses, ¿no es cierto? Entonces vamos a verlos clínicamente. ¿Y qué hacen en la Albina Patiño? Decimos, si estamos hablando de que es un niño marasmático, que tiene poca comida, directamente le vamos a dar 100 kilocalorías a ese niño, ¿verdad que no? Entonces va a ser un aporte gradual. Cuando ingresa al sistema, damos un pequeño porcentaje de calorías, hablamos de un 50%, hasta que ese sistema digestivo logre absorber, logre utilizar los alimentos. Y eso se va a ir progresando semanalmente, ir aumentando de 50 a 100, hasta 150, hasta 200 kilocalorías. Se dice que más o menos va a demorar una renutrición en 2 a 3 meses, de a poquito, ¿no es cierto? Pero si ese sistema digestivo es el primer órgano que se va a dañar, ¿qué vamos a hacer para que ese niño absorba? ¿Será que le puedo dar un plato así lleno para que coma? ¿Verdad que no? Entonces hablamos de dieta fraccionada. Cada 2 horas le van a dar una dieta y la dieta va a estar relacionada con las kilocalorías en base al día. Entonces calculan kilocalorías, pero le dan cada 2 horas. Una vez que se ha logrado que ese niño tenga una regeneración, vamos a decir, del epitelio intestinal, que es lo que condicionamos, empezamos a darle lo que le va a ayudar a mejorar su condición. Primero logramos aceptabilidad de la alimentación. Luego empezamos a apoyarlo con lo que son las vitaminas, ¿no es cierto? Hablamos de vitamina C, de hierro, cobre, zinc, pero para concentrar, como es muy poca cantidad de comida que ese niño tiene que tener, ¿qué es lo que se utiliza normalmente? Fórmulas concentradas. Y hablamos de las fórmulas F100, ¿sí? Y aquí, ¿qué interviene en estos niños que son desnutridos graves? Nuevamente por la alteración del sistema digestivo, el manejo de la leche, y es aquí donde vamos a utilizar la leche inicial a 7.5% y después al 10%. Algo que sí vamos a empezar con la alimentación es utilizar la leche sin lactosa, porque si no vamos a producir como complicación las diarreas por la intolerancia a la lactosa que tiene, por el aplanamiento de vellosidades que tiene. Entonces, la indicación de diluidas, pero de leche sin lactosa. La imagen que guardamos en el marasmático es esta, ¿no es cierto? Es un niño piel y hueso. Aquí tengo un niño que está con, aquí se ve un poquito el signo del payaso, entonces también tenemos un niño marasmático que está empezando. Y el otro, dime. ¿Qué es la fórmula F100? La fórmula F100 es un concentrado de vitaminas y proteínas que se da a todos esos niños. ¿Ya? Utilizan mucho los deportistas, por ejemplo, ese tipo de fórmulas. Son fórmulas especiales para la renutrición del niño. ¿Ya?
Cuando estamos hablando de la otra imagen que tenemos que guardar, es el kwashiorkor, el niño gordito, que no parece desnutrido, ¿no es cierto? ¿Por qué desarrolla ese tipo de desnutrición? Es el niño diluido, es el niño que parece gordito porque acumula líquidos, ¿no es cierto? Entonces decimos que la deficiencia de un niño con kwashiorkor no es la kilocaloría, es la deficiencia de proteínas. Por lo tanto, ¿en qué momento vamos a considerar la posibilidad de que empiece esa desnutrición? Cuando ese niño no acepte la alimentación complementaria, todavía estamos hablando de la olla familiar, por lo tanto son niños que van a comer olla familiar pero en base de carbohidratos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no le van a dar carne, no le van a dar huevo? Es gordito, ¿por qué? Porque su marcador va a ser edema. Por eso, cuando estamos hablando de niños para un kwashiorkor, vamos a hablar de niños grandes, preescolares, escolares, por una dieta poco equilibrada, ¿no es cierto? Poca cantidad de proteínas, ¿no es cierto? Por eso también se le llama, como su marcador es el edema, vamos a llamarla la desnutrición edematosa. ¿Qué clínica vamos a esperar con kwashiorkor? Si en algún momento, si va a haber una mamá esta característica, es un niño que parece gordito, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que tenemos cuando explicamos a los padres que es un niño desnutrido? La mamá no se descuida con la alimentación porque le da platos enteros de sopa, sopa de arroz con papa, sopa de todos esos carbohidratos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros le decimos a la mamá, tu hijito está desnutrido, incluso tenemos la alteración del cabellito, ¿no es cierto? En el kwashiorkor se va volviendo un cabello castaño hasta un cabello rubio, totalmente decolorado. Si a una mamá le decimos, tu hijito está desnutrido, mi hijito está gordito. Yo le doy comida, pero le da una mala comida por falta de conocimiento. Cuando hablamos del cabellito, decimos, tu hijito se está desnutriendo porque tiene el cabellito claro, porque se está despigmentando. Mi hijo es choquito, ¿no es cierto? Entonces inmediatamente tenemos que tener mucho cuidado con los niños cuando orientamos a un kwashiorkor, porque no es descuido de la mamá, es falta de alimentación adecuada. No es falta de comida, es una mala alimentación porque está basada principalmente en carbohidratos, ¿cierto? Y cuando hablamos de los signos que vamos a encontrar, la evaluación será ese sentido desde la cabeza a los pies, como en el marasmo hemos visto. ¿Cuál es la evaluación que se da en un niño con kwashiorkor? Es al revés, caudocefálico. ¿Por qué? Porque el líquido, ¿dónde se acumula? ¿En la cara primero o en los pies? En los pies, y empieza a ascender, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos que como es un edema frío y blando que se va a dar, va a iniciar en los pies y va a llegar fácilmente a la rodilla. Si nosotros vamos a presionar, vamos a tener signo de fobia positivo por el edema que está presentando. Y cuando ese edema ha llegado hasta la rodillita, como muchas chicas manejan las botas, usan las botas hasta la rodilla, por eso se le ha dado el signo de la bota como algo característico, porque va a marcar el edema hasta la rodillita, ¿no es cierto? Hablamos del signo de la bota. Cuando hablamos de la carita, parece que fue un niño que ha llorado. El edema es ascendente, empieza a los pies, llega a las rodillitas y asciende hasta la carita. Cuando hablamos de la carita, es una carita redonda que parece gordito, ¿no es cierto? Y parece que fuera un niño que ha llorado. Así como en el marasmo hemos dicho que los ojos son hundidos. ¿Qué pasa en el kwashiorkor? El edema marca en los ojos, en los párpados. Entonces parece que hubiera llorado mucho y se le edematizan los párpados. Por eso se le ha dado el nombre de la fase de angustia o tristeza. ¿Qué pasa con la piel? La piel va a significar de que tiene que tener obligadamente cambios porque se está edematizando, se está distendiendo la piel, ¿no es cierto? Entonces, si alguna vez han visto ustedes un globo nuevito, tiene una textura uniforme. Una vez que han inflado el globo, ¿cómo queda la textura? Unos están más abultados, otros están más debilitados. Es lo mismo que pasa por el edema en los niños. Por lo tanto, la piel va a manifestar diferentes alteraciones. Si se está edematizando una parte de la piel, se va a estirar, donde va a presentar lesiones hipopigmentadas. En algún momento esa piel se va a querer compensar, se va a contraer, va a presentar zonas de hiperpigmentación y zonas de hiperkeratosis. Entonces, por esas características es que se le designa como el niño manchado, ¿no es cierto? Entonces, esa piel va a ser seca, va a ser desvitalizada, va a ser una piel brillante, con zonas descamativas, con zonas de melanosis, zonas de hiperkeratosis. Entonces, va a haber mucha variación en el aspecto de la piel. Cuando ya estamos considerando la evaluación de la cabeza, lo que les decía, ¿no es cierto? Es un cabello fino. Este parece un niño que tiene el cabellito más choquito, ¿no es cierto? Pero sin embargo es una decoloración por un kwashiorkor. Entonces va a ser un cabello fino, seco, quebradizo, decolorado. Aquí sí no parece pintado o no parece pintado. Parece, ¿no es cierto? Pero sin embargo es un dato de un kwashiorkor. Entonces la decoloración del cabellito va a significar una alteración característica de un kwashiorkor. Por esa variación de coloración
le dan el signo de la bandera como algo característico, ¿no es cierto? Lo mismo vamos a ver las boquitas rojitas porque va a haber una inflamación, va a haber atrofia papilar y al mismo tiempo podemos encontrar comisuras en los labios, ¿no es cierto? Entonces, si vemos esto, es un niño que parece no fuera desnutrido, pero sin embargo estamos con un estado de desnutrición grave. Cuando estamos hablando de qué es lo que pasa a nivel hepático, nuevamente aquí se da que no va a manejar adecuadamente las grasas, va a tener una hepatomegalia, va a haber una infiltración grasa. ¿Qué pasa con el sistema circulatorio? El edema no solamente va a marcar un espacio, hay una descompensación total porque su signo universal del kwashiorkor es el hemodiluido con menor osmolaridad, o sea, líquido en todo lado, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos de que el sistema circulatorio por la descompensación va a haber hipotensión y bradicardia, va a marcar la alteración ósea también y el sistema hemático, como no le estamos dando proteína, va a marcar la hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia me va a llevar a alteración de la osmolaridad, por lo tanto va a haber edema y finalmente va a desarrollar una anemia carencial y la anemia va a ser hipocrómica. ¿Qué pasa con el sistema nervioso central? Si en el marasmático dijimos que había atrofia y había disfunción por la falta de conducción, vamos a decir, ¿qué pasa con el kwashiorkor? ¿Será que va a haber una alteración de atrofia en el kwashiorkor? No se atrofia en el kwashiorkor. ¿Qué es lo que marca? Alteración de funcionalidad. Y cuando hablamos del sistema nervioso central va a haber alteración en la conducción, por lo tanto, como consecuencia final, por esa alteración de la conducción también se va a dar disminución de la capacidad intelectual en los niños con kwashiorkor. ¿Qué hacemos? Es una desnutrición grave, ¿cierto? Nuevamente nos vamos a un tercer nivel, centro de renutrición, donde van a considerar el aporte calórico, pero ahí consideran que la proteína no vamos a darle en cantidades suficientes. ¿Por qué? Ya hemos llevado en alimentación complementaria, dijimos que para el metabolismo de 1 gramo de proteína, ¿cuánto necesitamos de calorías? 24 kilocalorías, o la relación de 1 gramo de proteína está en relación a 6 gramos de carbohidratos, para metabolizar. Si este niño tiene alteración y no tiene, o sea, está en estado de desnutrición, si le cargamos con proteínas, ¿a qué lo voy a llevar? A un autoconsumo. Entonces, en vez de mejorar de la desnutrición, lo voy a llevar al autoconsumo. Por lo tanto, la proteína también tiene que ser limitada y se dice que le vamos a dar más o menos 4 gramos por kilo de peso. Nuevamente aquí interviene la fórmula F100 y las vitaminas que tenemos que dar, ¿cierto? Como es un niño hemodiluido, cuidado que tengamos una hipoglucemia o una hipotermia por el edema que está marcando, ¿cierto? ¿Qué nos marca la imagen? Hemos dicho alteraciones de la piel, ¿cierto? Primero, si se fijan acá, las zonas de melanosis, mayor pigmentación, zonas de hipopigmentación, por lo tanto, por estas características se lo llama el niño manchado. Por la hemodilución, ¿qué condición nos va a dar? Principalmente anemia. Y la anemia en un kwashiorkor la vamos a visualizar con la palidez palmar y plantar, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, si nos vamos a la carita, ¿qué vamos a ver? Como facies patognomónica, la facies de angustia, de tristeza, edema de los párpados, regiones malares edematizadas, para hacer que ese niño estuviera todo el tiempo llorando, ¿no es cierto? Tristón, entonces como característica. Las formas graves tenemos con una nasalgia generalizada, manteniendo las zonas de hiperkeratosis y melanosis, y aquí estamos hablando no solamente de la decoloración, sino también caída de cabello. ¿Cómo cae el cabello en un kwashiorkor? Respeta las raíces. ¿Qué se llama ese tipo de caída? Acromotriquia. Entonces, la caída de cabello significa ruptura de la raíz, caída de cabello, pero dándole la oportunidad cuando se mejora la nutrición, como las raíces se están manteniendo, nuevamente pueden tener cabellos con buena vitalidad. A diferencia de la alopecia, que es cuando cae el cabello, no respeta raíces y ya no vuelve a crecer. Entonces, la caída de cabello de estos pacientes tipo acromotrico, ¿sí? Aquí vemos la característica. Nuevamente aquí nos está mostrando, ¿no es cierto?, edema en los parpaditos. Aquí tenemos la piel también, que es la zona de hiperkeratosis, hipopigmentadas, y la palidez palmar, que es característica, ¿cierto? Entonces, si vemos la diferencia, ambos son desnutridos graves, pero las características clínicas son totalmente diferentes. Como causa y como características clínicas son totalmente diferentes, pero al final se considera una desnutrición grave. Repetir antes de los 5 años, porque si no, ya es tarde y ya no podemos hacerlo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tenga? El nombre, doctora, novamente, de esta caída de pelo que mantiene la... Acromotriquia. La caída es tipo acromotriquia.
No, más bien el diagnóstico de la depresión tiene que ser obligadamente antes de los 5 años. Porque si la diagnostica después ya es tarde, ya no puedo trabajar con la alimentación, ya no puedo. ¿Cómo va a estar su peso? Va a estar con peso adecuado, parece que no estuviera bajo peso. Por eso, el peso límite en el embarazo viene con menos del 20%. Ecuación que hay en el evento. Está con pero Teu rock é? No rock? No rock? Na rotação? No rock?